Bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Yo súper emocionada de estar aquí con ustedes una vez más. Si eres nuevo o nueva por aquí, no olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros vídeos llenos de novedades, chismes y análisis del mundo de las series turcas que tanto nos apasionan. Hoy, amigos, tenemos un tema que me tiene el corazón en un puño. Literalmente me dejó sin aliento. Y es que vamos a hablar de una escena imperdible, que involucra a dos de nuestros actores turcos favoritos, la maravillosa Hande Erçel y el inigualable Kerem Bürsin. Si lo han adivinado, hoy nos adentramos en el drama, la emoción, la intensidad y por supuesto el amor. Y el título lo dice todo, Hande Erçel, rota en llanto, Kerem Bürsin, al rescate. Vamos a analizar esa escena, vamos a desglosarla, vamos a sentirla juntos. Prepárense para un viaje emocional, porque lo que vamos a ver es de otro nivel. Así que abróchense los cinturones, porque esto va a ser un subidón de emociones. Y ya saben, si les gusta este tipo de contenido, si son fans de las series turcas, si les gusta el salseo y estar al día de todo, suscríbanse ahora mismo. No se van a arrepentir. Ahora, entrando en materia, ¿de qué escena estamos hablando? Pues bien, la escena a la que me refiero es de la serie Love is in the Air, una serie que, para los que no la conozcan, es simplemente un fenómeno. Y la escena en concreto se produce en uno de los momentos más críticos y desgarradores de la relación entre Eda Yildiz, interpretada por Hande Erçel, y Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin. Para ponerlos en contexto sin revelar demasiado para no arruinarles la serie si aún no la han visto, la trama gira en torno a Eda, una joven estudiante que ve cómo sus sueños se ven truncados por una mala jugada del destino y de Serkan, un arquitecto exitoso y al principio bastante frío. A lo largo de la serie su relación evoluciona, pasando por la farsa, el odio, el amor, y por supuesto, el drama. En esta escena en particular, que es de las más impactantes, Eda se enfrenta a una situación que la desborda emocionalmente. La traición, la decepción, el dolor, todo se acumula y la vemos completamente rota. El llanto es incontrolable, la angustia palpable, y Hande Erçel nos regala una interpretación que te llega al alma. Su actuación es sublime y la manera en que transmite el sufrimiento de Eda es absolutamente conmovedora. Pero aquí es donde entra Kerem Bürsin en el papel de Serkan Bolat. Y amigos, la química entre estos dos es simplemente increíble. No solo porque son hermosos y hacen una pareja visualmente perfecta, sino porque la conexión que tienen, la manera en que se complementan en la actuación, es algo que trasciende la pantalla. En esta escena, Serkan, a pesar de su orgullo y de las circunstancias que los rodean, no puede quedarse de brazos cruzados. Ve a Eda sufriendo y su corazón se parte. Se acerca a ella, la consuela, la protege. Y es ahí, en ese momento de vulnerabilidad, cuando Kerem Bürsin despliega todo su talento. Su mirada, sus gestos, la manera en que la abraza, todo transmite un amor incondicional, una empatía profunda. La escena está llena de detalles, de miradas cómplices, de silencios que lo dicen todo. Es una escena de rescate, pero no solo físico, sino emocional. Serkan rescata a Eda de su dolor, la saca a flote, le da esperanza. Y es una escena que nos recuerda por qué amamos tanto esta serie y porque Kerem y Hande son una de las parejas más queridas de la televisión turca. Ahora bien, vamos a desglosar un poco la escena, para que apreciemos aún más la maestría de los actores. Primero, la puesta en escena es perfecta. La iluminación, la música, todo contribuye a crear una atmósfera de tensión y drama. El director supo crear el ambiente ideal para que la interpretación de los actores fuera aún más impactante. Segundo, la actuación de Hande. Su llanto, como ya dije, es desgarrador. Pero no es un llanto superficial, es un llanto sincero, auténtico. Se nota que se ha metido en la piel de Eda, que ha comprendido su dolor y que lo está transmitiendo al espectador. Los gestos, la voz temblorosa, la expresión en su rostro, todo contribuye a crear una imagen de fragilidad y sufrimiento que te llega al corazón. Y tercero, la actuación de Kerem. Su mirada es clave. La manera en que la observa, la manera en que la abraza. Todo transmite amor, preocupación, protección. Kerem no necesita decir muchas palabras para que entendamos lo que siente Serkan. Su mirada lo dice todo. Su interpretación es sutil, pero poderosa. Es un rescate silencioso, pero lleno de significado. La escena culmina con un abrazo que lo dice todo.
Es un abrazo de consuelo, de protección, de amor. Es un abrazo que nos da esperanza, que nos hace creer en el poder del amor. Y es una escena que, créanme, recordaremos por mucho tiempo. Pero ¿por qué esta escena es tan especial? ¿Por qué nos impacta tanto? Pues creo que hay varios factores. Primero, la conexión entre Andy y Kerem. La química que tienen es innegable, y eso se refleja en la pantalla. Segundo, la trama de la serie. Love is in the Air es una serie que nos hace reír, llorar y soñar. Y tercero, la calidad de la actuación. Tanto Andy como Kerem son actores de primer nivel, y en esta escena lo demuestran con creces. Esta escena es un claro ejemplo de por qué las series turcas han conquistado el mundo. Es una muestra de talento, de emoción, de pasión. Es una escena que nos hace sentir vivos. Y como fans de las series turcas, podemos estar orgullosos de tener producciones tan buenas como esta. Y no solo eso, esta escena nos demuestra la versatilidad de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Son capaces de interpretar personajes complejos, de transmitir emociones profundas y de conectar con el público de una manera increíble. Y eso es algo que no todos los actores pueden lograr. También es interesante analizar cómo esta escena refleja la evolución de la relación entre Eda y Serkan. Al principio su relación es superficial, basada en el engaño y el interés propio. Pero a medida que avanza la serie, la relación se profundiza, y se basa en el amor y el respeto. Y esta escena es un claro ejemplo de esa evolución. Vemos cómo Serkan, a pesar de sus errores, está dispuesto a luchar por Eda, a protegerla, a amarla incondicionalmente. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar el impacto que esta escena tuvo en la vida real de Hande y Kerem. A partir de esta serie y de la química que demostraron, comenzó un romance que traspasó la pantalla. Hoy en día, aunque ya no estén juntos como pareja, siguen siendo grandes amigos, y el cariño y el respeto que se tienen es evidente. Y eso, amigos, es algo que también debemos celebrar. Esta escena es un tesoro, un momento cumbre en la historia de las series turcas, y la actuación de Hande Erçel y Kerem Bürsin es simplemente magistral. Es por eso que quería compartirla con ustedes, para que pudiéramos revivirla, analizarla y sentirla juntos. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este análisis. Hemos revivido momentos inolvidables, hemos recordado la magia de Love is in the Air, y sobre todo, hemos homenajeado el talento de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden, si les gustó este vídeo, si les emocionó, si les hizo sentir algo, no duden en dejar su like. Compartan este vídeo con todos los amantes de las series turcas, con todos los fans de Hande y Kerem, con todos aquellos que necesiten un poco de drama y emoción en sus vidas. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Déjenme en los comentarios qué les pareció la escena, qué sintieron, qué otros momentos de Hande y Kerem les gustaría que analizáramos. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Sus comentarios son muy importantes para mí. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarme en este viaje emocional. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.